Hola, estimado cuarto medio. Me quedan 5 videos de física pendientes, 2 de Tierra y Universo y los 3 mini ensayos. Entonces voy a partir con Tierra y Universo, que son los contenidos. Entonces vamos a estudiar cosas respecto a la Tierra y el Universo para resolver problemas y explicar fenómenos cotidianos. Y vemos el Universo, Sistema Solar, la ley de movimiento de cuerpos celestes, Tierra, fenómenos geológicos y la Luna. Entonces, bueno, partimos por el universo. Claramente el universo es todo lo que existe: materia, energía, espacio y tiempo. También podríamos agregar lo que es la materia oscura y la energía oscura, ¿sí? Y que lo que nosotros vemos claramente es una porción muy pequeña del universo, ¿sí? Y además, que es importante, que el 90% es materia oscura. Entonces el universo, bueno, hay varias teorías respecto a la formación del universo. La que tiene como mayor aceptación en la comunidad científica es el Big Bang, ¿cierto? Que el Big Bang o la gran explosión ocurrió hace aproximadamente de 12.000, 15.000 millones de años, que estaba toda la materia, si toda la materia existente estaba concentrada en un punto que se denominó singularidad. Entonces claramente esto en un momento colapsó y se formó todo lo que existe, ¿sí? Con eso el universo claramente se explica que se va expandiendo, ¿cierto?, al pasar el tiempo. La galaxia, ¿cierto? Luego del universo pasamos a la galaxia. La galaxia es un sistema que está compuesto por estrellas, planetas, polvo estelar, gas y materia oscura, que están unidos por fuerzas gravitacionales, ¿ya? Entonces claramente nosotros estamos en una galaxia, ¿cierto?, que es la Vía Láctea. Y aquí está la clasificación de las galaxias. Esto es algo que no les van a preguntar en la prueba, ¿sí? Más que nada como materia más general, ¿sí? Lo que generalmente se pregunta en la prueba son las leyes de Kepler y de gravitación universal, que vamos a ver más adelante. Entonces luego, aquí hay un concepto importante, que es el año luz, que es una unidad de longitud, ¿sí? No por ser año este tiempo, sino la unidad de longitud. ¿Por qué? Porque explica el año luz, la distancia que recorre la luz en un año, ¿sí? La luz viajando en el vacío, recordemos que su rapidez en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Luego tenemos la Vía Láctea, que es la galaxia en donde nos encontramos, que es una espiral barrada, ¿sí? Entonces la Vía Láctea se encuentra en un grupo de galaxias que se llama grupo local, y su nombre lo debe a la mitología griega, ¿sí? Que se dice que cuando Hera, ¿cierto?, una diosa, está dando leche a su hijo Heracles, derramó, Heracles, aquí lo llaman como Hércules, pero su nombre griego es Heracles, derramó leche y con eso se formó la Vía Láctea. Luego bajamos, ¿sí?, del universo. Después tenemos la Vía Láctea, Sistema Solar, que está compuesto por 8 planetas, ¿sí? Aquí siempre la interrogante es con Plutón. En un comienzo se pensaba que era planeta, ahora se dice que no es planeta, sino un planeta enano, por lo tanto no entra en este grupo de planetas del Sistema Solar, ¿sí? Y claramente estos planetas están girando respecto al Sol, ¿cierto?, por efectos de la fuerza de gravedad, siguiendo las leyes de Kepler, que voy a explicar a continuación. Este sistema solar se encuentra en el brazo de Orión, que es uno de los brazos de la Vía Láctea. Entonces, existen varios modelos del sistema solar, ¿sí? Los dos más comunes son el geocéntrico, que este es un modelo ya obsoleto, que decía que en el centro del universo conocido en ese momento, que se basaba simplemente en el sistema solar, en el centro estaba la Tierra, ¿sí? El heliocéntrico, helio-sol, dice que el Sol está en el centro, ¿cierto? Y los planetas giran alrededor del Sol. Lo único que es así, propone Copérnico, que este movimiento de los planetas es circular con rapidez constante, ¿ya? Claramente no es así, ya lo voy a explicar a continuación. Entonces tenemos leyes que explican el movimiento de los cuerpos celestes. Primero, la ley de gravitación universal, que la propuso Newton, dice más que nada que entre dos cuerpos de masa van a haber fuerzas gravitacionales entre ellos, ¿cierto? Es decir, uno aplica fuerza al otro. Siempre tiene que haber cuerpos con masa y una distancia. Entonces va a ser esta fuerza una constante G
por la masa de los cuerpos dividido R al cuadrado. Y claramente yo tengo que saber aquí que, primero, que la constante G es 6,67 por 10 elevado a menos 11, bueno, la unidad va a ser newton, metro cuadrado, partido kilogramo cuadrado. También, que es importante, lo voy a dibujar aquí, lo voy a marcar aquí, que a mayor masa, mayor va a ser la fuerza, ¿sí? Y en caso contrario, a menor distancia, mayor va a ser la fuerza, ¿sí? Y darse cuenta que en este caso el comportamiento es cuadrático, porque la distancia está al cuadrado. Luego tenemos las leyes de Kepler, ¿sí? Que son 3. La primera ley de las órbitas dice simplemente que las órbitas son elípticas. Copérnico decía que eran circulares, ¿ya? Al ser elípticas, yo necesito saber que una elipse tiene focos, ¿ya? Y en un foco va a estar el Sol, ¿ya? Entonces aquí hay un foco. Además, esto me explica que la rapidez no es constante, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo, el planeta en este caso, está más lejos, la rapidez es menor. En cambio, cuando está más cerca, la rapidez es mayor, ¿sí? Por lo tanto, ya se desecha esa hipótesis de que los cuerpos celestes viajaban con rapidez constante. La ley de las áreas, que es la segunda, dice que, y esto es un poquito más compleja, yo tengo un cuerpo, un planeta, ¿cierto?, que va a viajar de un lugar a otro. Entonces, respecto al Sol, que el foco describe un área, va a pasar un tiempo T1. Luego, también va a viajar de un punto a otro, pero en otra parte de esta elipse va a describir un área, pero y en un tiempo T2. ¿Cuál es la clave? Que los tiempos tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Las áreas que barre van a ser iguales también, aun siendo que pueda recorrer menos distancia, pero como tengo una elipse, las distancias de el planeta al foco, que en este caso el Sol, van a ser distintas. Y la tercera ley de los periodos, más que nada me dice que esta es una ley más matemática, podríamos decir, que el cuadrado del periodo, ¿cierto? T mayúscula, de un planeta que se mueve respecto al Sol, es proporcional al cubo de la distancia media al Sol, ¿sí? Entonces se escribe de esta manera: T cuadrado dividido R cubo es igual a K, donde K es una constante. Y esta constante va a ser la misma para cualquier planeta del sistema solar. Entonces veamos ejemplos. Si este es del modelo de este año, dice: respecto a la ley de gravitación universal, es correcto afirmar que ¿se puede aplicar solo a cuerpos celestes? No, yo lo puedo aplicar a cualquier cuerpo. ¿Se puede aplicar a cualquier partícula que tiene masa? Sí, esta es la verdadera, ¿ya? Después dice la C: la fuerza entre dos cuerpos es independiente de las masas. Recordemos la ley de gravitación, que es constante por masa 1, masa 2, dividido distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tengo dos cuerpos cualquiera. Por lo tanto, claramente depende de las masas. Entonces esto es falso. La fuerza entre los dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es falso, ¿sí? Yo le había dicho que es inversamente proporcional. Después dice: la fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional a la constante. Constante, ¿sí? No va a ser ni siquiera inverso directamente proporcional, ¿sí? Es una constante. Por lo tanto, la correcta es la B. La siguiente, que también es del modelo 2021, dice: para un cuerpo que se encuentra en la cercanía de la superficie de un planeta X del sistema solar, se mide su masa, la fuerza gravitatoria y la aceleración de gravedad del planeta X. Si el cuerpo se encontrara en la cercanía de la superficie de otro planeta, ¿sí? Entonces yo veo un planeta X o un planeta Y, por ejemplo. ¿Cuál de las siguientes magnitudes físicas serían iguales? Entonces, la 1 dice: la aceleración de gravedad. No, ¿sí? Recuerden que la aceleración de gravedad varía, ¿sí? Es como cuando decíamos antes que el peso cambia, ¿sí? Que el peso no era constante. ¿Por qué el peso cambia? Porque cambia la gravedad, ¿pues? Si no es lo mismo, por ejemplo, la gravedad de la Tierra que en la Luna. La masa, sí, se mantiene constante, ¿sí? Esto es lo que no cambiaba, recuerden, que era la cantidad de materia. Y la fuerza gravitatoria claramente no, pues si la gravedad cambia, la fuerza gravitatoria cambia. Solo dos.
La siguiente, que es de conocimiento, esto es más general, dice: considere las siguientes afirmaciones. Sol centro del universo, trayectorias elípticas. Ya, entonces, esto lo dice Copérnico, esto lo dice Kepler, y el punto 13, la Tierra se ubica en el centro del universo, esto lo dice Ptolomeo. Ya Ptolomeo, Aristóteles, podríamos decir, sí, agrega Aristóteles. Entonces dice: ¿cuál de las siguientes, no, cuál de ellos, de estos tres puntos, corresponde a cambios introducidos por Kepler al modelo de Copérnico? ¿Sí? Entonces en realidad lo único que introdujo Kepler fue esto. Recuerden que Copérnico decía que las órbitas eran circulares, cambio Kepler dice que son elípticas. Entonces la correcta es la B. Otra más, dice: ¿cuál de las siguientes proposiciones corresponde a una ley de Kepler? ¿Sí? Recordemos que tenemos tres leyes. La primera ley, que es la ley de las órbitas. La segunda ley, que es la ley de las áreas. Y la tercera ley, que es la ley de los periodos. ¿Sí? Dice A: el radio vector que una a un planeta con el Sol barre áreas iguales e intervalos de tiempos iguales. ¿Sí? Esa es la segunda, ya esa es la correcta. Recordemos, tengo la elipse, yo tengo el Sol en un foco, por ejemplo aquí. Entonces yo tengo un planeta cualquiera, por ejemplo, que barre esta área, ¿sí?, en un tiempo t1, y luego barre, por ejemplo, esta área en un tiempo t2. Entonces aquí tenemos un área 1, un área 2, y si los tiempos son iguales, las áreas van a ser iguales. Por lo tanto, esta es la correcta, ¿ya? Veamos las otras. Dice: el periodo de rotación de un planeta alrededor del Sol es directamente proporcional al radio de la órbita. Falso, ¿sí? A lo más lo que dice la tercera ley es que el periodo al cuadrado dividido la distancia al cubo, ¿cierto?, va a ser igual a una constante, ¿ya? Pero no me está hablando que es proporcional al radio, ¿sí? Por lo tanto, es falso. Punto C dice: los planetas describen un movimiento circunferencial con rapidez constante. Falso, esto lo decía Copérnico. La D, la masa de un planeta es proporcional al cubo de su radio. Falso, nunca habla de masas. Los planetas son atraídos gravitatoriamente por el Sol. Falso, esto lo dice más que nada, lo dice Newton, ¿sí? Pero no lo dice Kepler, ya no es algo que propuso Kepler. Por lo tanto, la correcta es la A. Luego nos vamos a la Tierra, ¿sí? Ahora ya vamos bajando la escala, vamos a la Tierra, ¿cierto? Que tiene ciertas características: el tercer planeta más cercano al Sol, el más denso, sí, eso es importante, y el quinto mayor planeta de los 8 del sistema solar. Luego aquí me dicen que se formó hace 4.600 millones de años, ¿cierto? Y que claramente el 70% aproximado de superficie es agua. Y aquí más que nada hay datos respecto a la Tierra. Luego tengo los movimientos, ¿sí? Los más comunes son la rotación y la traslación. La rotación es cuando gira, da una vuelta sobre su eje, ¿sí? Esta vuelta demora 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Lo que es importante es recalcar que el eje terrestre de la Tierra tiene una inclinación de 23,5. ¿Y esto qué provoca? Estaciones del año. Ya, esto es clave. A veces lo preguntan. Y la traslación es lo que se demora en dar una vuelta respecto al Sol, describiendo una trayectoria elíptica. Y luego tengo dos movimientos más, que son la precesión y nutación, ¿ya? La precesión es un balanceo. Yo lo puedo tomar como el balanceo que, por ejemplo, tiene un trompo cuando se mueve, ¿cierto? Porque el trompo está girando, se está trasladando, pero también se balancea, ¿sí? Entonces eso también ocurre en la Tierra. Y la nutación, ¿sí? ¿Qué es la nutación? Es una oscilación que experimenta el eje, ¿cierto? Este eje que tenía esta inclinación de 23,5 grados, producto de la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna, ¿sí? Porque claramente entre Tierra y Luna hay fuerzas gravitacionales, entonces esto provoca esta oscilación del eje terrestre. Luego nos vamos a la estructura interna de la Tierra, ¿cierto? Entonces la Tierra está compuesta por 5 capas. ¿Qué gracia tienen estas capas? Que yo, cuando me voy adentrando, aumenta la densidad y la temperatura, ¿ya? ¿Y cuáles son las capas? Corteza, manto superior,
inferior, núcleo externo y núcleo interno. Es importante agregar que el núcleo interno es líquido. ¿Por qué es líquido? Por las fuerzas que existen en ese punto, ¿sí? Ahí se concentran las fuerzas gravitatorias. Luego tenemos la estructura de la atmósfera. Esto no lo van a preguntar, más que nada recordar que la atmósfera también tiene varias capas, ¿sí? Que en este caso son 4, que se definen según la presión, densidad y temperatura, ¿ya? Entonces tengo la troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera, ¿sí? La troposfera es donde está el aire nosotros que respiramos, estratosfera, ozono, mesósfera, hay iones, que son partículas con carga eléctrica, y la termósfera, claramente también llamada exósfera, es el lugar donde, por ejemplo, cuando viajan los meteoritos se desintegran por el efecto del roce, ya es como una capa protectora. Y veamos una pregunta también de este año. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones asociadas a capas de la Tierra en su modelo dinámico es correcta? Yo expliqué el modelo estático. Entonces el modelo dinámico habla también de 5 capas, pero las llama de esta forma: litósfera, astenósfera, mesósfera y un núcleo, ¿cierto? Núcleo externo y el núcleo interno. Ya eso no cambia. Entonces son estas 3 las que cambian. Entonces, ¿qué ocurre? Claramente, cuando yo voy bajando, la litósfera es la más externa, la temperatura aumenta y claramente también aumenta la presión, ¿sí? Lo que se había dicho anteriormente. La litósfera es una capa fría, rígida, ¿sí? La astenósfera es más blanda y ¿qué permite? Permite corrientes de convección. Ya después voy a explicar lo que son. Y además también explica la deriva continental, así que puede que les pregunten. Luego tengo la mesósfera, ¿cierto? Que es una capa más interior, ¿cierto? Que van a haber también corrientes de convección. Después el núcleo externo y el núcleo interno, ¿ya? Entonces, vamos a la alternativa. Dice, la mayor presión la poseen las capas líquidas. Falso, ¿sí? Luego dice, el núcleo interno posee la mayor dinámica convectiva. Falso, ¿sí? Es más, esa mayor dinámica convectiva está aquí, en la astenósfera. Y también ocurre todo el tema de los sismos, ¿sí? El movimiento de las placas. C, las capas gaseosas poseen mayor... Ya, capas gaseosas, ya ahí está totalmente fuera de lugar. La astenósfera se encuentra a una mayor temperatura que la mesósfera. Falso. La mesósfera, miren, está en más interna, por lo tanto va a tener mayor temperatura. Y la E, la convección de la astenósfera incide en el movimiento de las placas tectónicas. Esto es verdadero, ¿sí? Es por el tema de la convección. Luego tenemos los fenómenos, ¿sí? Ahora me voy a ir al tema de las placas. Tenemos la deriva continental, ¿cierto? Que decía más que nada que en un comienzo los continentes estaban todos unidos, ¿sí? En un gran continente que se llamaba Pangaea, y con el tiempo claramente estos se fueron separando. Luego tenemos la tectónica de placas, que más que nada me dice que la corteza terrestre está dividida en 12 placas, ¿sí? Que se mueven entre sí. Entonces, realmente este movimiento provoca muchas cosas. Provoca formación de cordilleras, ¿sí? Volcanismo y también los sismos, ¿sí? Lo voy a explicar más adelante. Entonces yo tengo varios tipos de fronteras entre placas, ¿cierto? Como el límite entre las placas. Entonces tengo fronteras divergentes. ¿Qué ocurre en una frontera divergente? Las placas se alejan, ¿sí? Se alejan entre sí. Y las convergentes se acercan entre sí, ¿ya? Donde ocurre una subducción. Una entra bajo la otra, ¿cierto? La más densa bajo la menos densa. Y la transcurrente es cuando se deslizan de forma paralela entre ellas, ¿sí? Como lo muestra esta imagen. Y un gran ejemplo es la falla de San Andrés. Entonces aquí hay un ejemplo. Entonces dice, también de este año, la figura representa 6 placas tectónicas, P, Q, R, S, T y U, cuyos bordes se mueven en las direcciones indicadas, ¿sí? Ustedes pueden ver las flechas. En base a la tectónica de placas,
¿Cuál de las siguientes opciones presentan pares de placas asociadas correctamente al tipo de borde? ¿Ya? Entonces me dice convergente. Ya, las convergentes son cuando se acercan. La divergente es cuando se alejan. Y la transformante o transcurrente, como yo lo llamé, es cuando se mueven de forma... Ahí lo borré, escribí. Ahora sí. Con verde. De forma paralela. ¿Sí? Puede ser así o de esta forma. ¿Ya? Pero es paralela. Entonces, veamos, por ejemplo, convergente. Claramente, convergente podría ser R y U. ¿Sí? Entonces, esto R y U. O podría ser U y S. Entonces, no puede ser ni esta. Ya, entonces voy a escribirlo aquí. Convergente podría ser RU y podría ser SU. ¿Sí? Porque se están acercando. Entonces, esto no. Y me queda en eso. Ahora, divergente. Y la voy a marcar con azul. Divergente podría ser P y S. Y si no me equivoco, no hay más. Sí, no hay más. Entonces ya la tengo. Ya la tengo más en la E. ¿Ya? Pero veamos la transcurrente o transformante. La voy a marcar con verde. Tendrán que ser unas que se mueven de forma paralela. Podría ser T y S. ¿Sí? Se dan cuenta, se está moviendo de forma paralela. O también podría ser R y Q. Y claramente, eso solamente está en la alternativa E. Luego los sismos. ¿Cómo se forman los sismos? Claramente se forman por el movimiento de las placas tectónicas, como lo acabamos de estudiar, donde podemos tener estas fronteras. Entonces se va a liberar energía. Ya, esto es importante. Donde se libera la energía es el hipocentro. Y la proyección vertical del hipocentro en la superficie va a ser el epicentro. Entonces yo voy a tener varios tipos de ondas, ¿ya? Voy a tener ondas tipo P, que también se llaman primarias. Estas ondas son ondas longitudinales, ¿ya? Y son las primeras que el sismógrafo va a detectar, ¿ya? Estas ondas van a poder viajar tanto en líquidos como en sólidos, ya eso es importante. Y son longitudinales. Luego tengo las S o secundarias, que son ondas transversales, ¿ya? A diferencia que las otras se detectan después, son más lentas y solamente viajan en sólidos. Y también hay otro tipo de ondas que no las coloqué aquí, pero también están las Rayleigh y las Locke, que en realidad más que nada tienen otro tipo de movimiento y puedo agregar que liberan mayor cantidad de energía, ¿sí? Hacen más, podría decir, son más energéticas que estas dos. Y claramente recuerden que las ondas sísmicas son ondas mecánicas que transportan energía, son ondas. Luego la medición, ¿ya? En la medición yo me voy a fijar en dos cosas, energía o destrucción. Cuando yo hablo de energía liberada, voy a hablar de magnitud, es decir, de escala Richter, que esta se va a medir en números, que generalmente va del 1 al 10, ¿ya? Es más, el terremoto que tiene mayor intensidad que se ha podido medir ha sido el de Valdivia, ¿cierto? En 1960, que tuvo una magnitud de 9,5, ¿ya? Entonces después tengo la escala Mercalli, que mide intensidad y es nivel de destrucción, ¿ya? Entonces podríamos decir que una escala más subjetiva porque se va a medir respecto al nivel de destrucción, no al nivel de energía liberada. Y se ocupa en números romanos, ¿ya? Del 1 al 12. Entonces veamos un ejemplo. Dice, en las ciudades P y Q, que se ubican en diferentes continentes, ocurren dos sismos que liberaron la misma energía. Entonces P y Q, voy a tener la sismos con la misma energía. Entonces si yo estoy hablando de la misma energía, yo lo que puedo decir que van a tener la misma magnitud, ¿sí? Respecto a la escala de Richter. Luego me dice, luego de utilizar las escalas de Richter y Mercalli para determinar las características de estos sismos, lo correcto afirmar que para las ciudades P y Q, ¿las mediciones de Richter son iguales? Sí, porque me dijeron que se liberaba la misma energía.
¿Las de Richter son distintas? No. De Mercalli, ahí yo no lo sé, porque no han dicho nada del daño. Entonces yo de Mercalli no puedo decir nada. Y claramente la E tampoco. La correcta, la A. Y luego la Luna, ya esto es algo que no debieran preguntar este año. Pero más que nada de la Luna tengo que saber que el único satélite natural, ¿cierto? Que claramente es más pequeño que la Tierra, tiene un diámetro que es la cuarta parte de la Tierra, pero que la Luna rota sobre sí misma, ¿cierto? Pero siempre muestra la misma cara hacia la Tierra. Y claramente la Luna se mueve de forma elíptica respecto a la Tierra. Aquí hay datos, agregar, destacar esto de la gravedad. ¿Sí? Que hemos hablado sobre la gravedad. Claramente la gravedad de la Luna es aproximadamente la sexta parte de la gravedad de la Tierra. Y respecto a la Luna tenemos las fases, ¿cierto? Que son 4 fases. La luna llena, luna cuarto creciente, la luna, es decir, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Más que nada lo que me permite explicar las fases de la luna es respecto a las mareas, ¿sí? Claramente cuando la luna está más cerca de la Tierra, las fuerzas gravitatorias son mayores, por lo tanto eso provoca que haya mareas altas. Y aquí está la explicación. Luego, respecto a los eclipses, que hace poco hubo un eclipse de sol, más que nada se refiere a las posiciones en que estén alineadas la Tierra, el Sol y la Luna. Entonces yo puedo tener eclipses de luna o eclipses de sol. Entonces en este caso tenemos un eclipse de luna, ¿sí? Y luego en este caso tenemos, no se ve bien, lo voy a marcar de nuevo, aquí tenemos un eclipse de sol. Si se dan cuenta, más que nada lo que hace la luna, ¿cierto? Provoca que los rayos del sol no lleguen a una cierta parte del planeta. Por eso los eclipses de sol generalmente se dan en ciertos lugares, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un eclipse de sol y aquí el eclipse de luna también se da, ¿cierto? Pero por el sol. Y justo también se da en una parte del planeta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta parte va a ver la luna totalmente en eclipse, ¿cierto? Va a ver solamente el contorno de la luna. Y eso, sí, esos son los contenidos. Aquí hay una síntesis, ¿cierto? Partimos del universo, después lo vamos a las galaxias, la Vía Láctea, después el sistema solar. El sistema solar también explicamos la ley de gravitación universal, la ley de Kepler, que me permite explicar el movimiento de los planetas, ¿cierto? Ciertas fuerzas, las fuerzas gravitatorias entre planetas, entre cuerpos con masa. Luego vamos a la Tierra, ahí en la Tierra estudiamos la formación de la Tierra, ¿cierto? No hablé de la formación, pero la formación de la Tierra más que nada se da por la acreción, ¿ya? Ahí pueden investigar respecto a la acreción, ¿ya? Y también hablamos respecto a la estructura de la Tierra, la estructura interna, un poco de la atmósfera. Luego nos fuimos a la tectónica de placas, ¿sí? Ahí también hablamos de la deriva continental y luego de los simios. Y por último después los situamos en la Luna. Bueno, esa es la explicación de los contenidos. Ahora voy a subir a la brevedad el video de la guía de ejercicios. Que estén bien, cuídense.